El tren de la cultura. Propuestas de autores y artistas, multiculturalidad, con Diego Muñoz y Juan Amor. Hoy en Radio Amigos de la Calle. Cuando hablamos de literatura, de cultura, de poesía, sobre todo creo que hoy mucho más por las redes sociales, ¿no? Aparte de que se habla de una forma muy categórica en la que la literatura y la cultura en general pues sirve, esto de que no ocupa lugar, podríamos entrar en variantes, pero cuando hablamos de eso en redes sociales, yo creo que hay algo que nos falta, algo que sobra y algo que nos falta. Yo creo que nos sobra ego y nos falta humanidad. Está claro que necesitamos saber quién es la persona que está detrás de esos textos, poeta, escritor, creativo, creadora. Más que nada, pues un poco también pues porque de alguna forma el concepto humano, ¿no? Digamos que tenemos un reflejo de quién es esa persona que nos aporta nuevas cosas, nuevas historias, nos hace soñar. Sin embargo, considero que hoy día se ha perdido esa conexión con lo humano para transformarnos en señores y señoras del ego, donde yo escribo, yo hago, que parece que se paraliza el mundo, y se ha perdido la humanidad, es decir, la persona que hay detrás de verdad. Porque aunque no lo crean, hay personas que están detrás, que no se ven, detrás de esas obras, que no se ven y que lamentablemente, como dice la frase, no son todos los que están ni están todos los que son, ocurre en todo, pero en esto de la cultura y la literatura, sobre todo en todos los conceptos. Hoy vamos a tratar ese tema, vamos a hablar con una persona que forma parte del proyecto de Radio Amigos de la Calle, ha colaborado en algunos programas, todavía está con nosotros y en este periodo de transición que tenemos, que él se dedica al arte, a la cultura, a la literatura, a la poesía. Y vamos a hablar con él y de él desde esa perspectiva humana. Vamos a olvidarnos un poco de tanto rollo ególatra y yo soy aquí la susum corda, ¿no? Que parece que, como decía Mozart, ¿no? Cagamos mármol o cagan mármol, ¿no? Ya sabéis, en la película Amadeus. Él es Diego Muñoz. Diego, muchísimas gracias. Encantado. Por estar con nosotros en Radio Amigos de la Calle. A ver, vamos a intentar hacer, como te digo, una entrevista humana, en la que tú hables de lo que sientes, cómo nos sientes, te expreses con naturalidad para que la gente sepa quién está detrás de una forma real. Diego no ha ido nunca con subterfugios, ni con historias, ni con personajes. Él ha intentado siempre ser él. Y creo que a veces ser él tiene un precio. Diego nos habla de la vida, de la muerte, del paso del tiempo, algo que nos atañe a todos y que cada cual le da una importancia determinada. Es seguidor de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, seguidor, queda mal, es lector. Hoy con los seguidores, Pablo Neruda, en fin, los clásicos. Tiene una sensibilidad clásica, luego también muy abierta a la creatividad. Diego Muñoz, ¿cómo podría definirte? ¿Eres escritor, poeta? Bueno, me gusta un poquito de todo, porque aparte de escritor y poeta, o lo que queramos llamar, yo empecé realmente a escribir tarde. Empecé a escribir a finales de los 80, 90, a principios de los 90, porque a mí lo que realmente me gustaba era el cine. Uh-huh. Estudié imagen y sonido y quería haber sido director de cine. Entonces, los devenires de las cosas, pues bueno, te pones a trabajar y toda la historia, llega un momento en que te quedas parado y empiezan a proliferar una serie de revistas, de talleres de escritura y tal y cual. Como ya tenía ese gusanillo de escribir mis sentimientos, mis frustraciones, pues a lo mejor que le dices de salir a una chica, no, siempre te dan calabaza, pues eso se te va quedando y es un desahogo que tienes ahí, dices, pues mira, pues escribo esto y me desahogo. Sí, pero aparte, Diego, entre las conversaciones que hemos tenido tú y yo, sí, a ti el tema de la muerte desde una perspectiva dolorosa, trágica, ¿no? O sin sentido, ¿cómo lo plasmas en tus historias? Es que más que la muerte es perdón, es el paso del tiempo. Ajá. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser que hace 4 días estaba yo jugando con las canicas y tal,
y ya estoy cerca de los 60. Digo, joder, el tiempo pasa volado, Sí. muy rápido. Entonces, Sí, sí, sí. es más que la muerte que Lo que, también. lo que has también vivido y lo que no. Es lo que has vivido, lo que has dejado de vivir. Ajá. A lo mejor el lamento de decir, ostras, ¿por qué? Pues siempre tengo la sensación de llegar tarde a las cosas. Ansiedad. Quiero despojarme de la ansiedad, vistiéndome con la piel de tus deseos, mientras mis manos se infiltran en la frontera de tu silueta desnuda, donde hallé la verdadera pasión, que surge de la fuente de tu boca, entregándome el néctar del beso enloquecido que colma mis deseos. Esto lo estoy haciendo, que estoy haciendo ahora, tal vez hace 3 años que lo tenía que haber hecho. Hay un sentimiento Hay de... un sentimiento de retraso en hacer las cosas. Pero o sea, ¿te enfadas contigo en ese Conmigo sentido, mismo, no? sí. Por no haberlo podido, Por no haber aprovechado más el tiempo. Porque tal vez el Diego de aquel momento mentalmente estaba en Estaba en otras otro realidades. sitio. Estaba en otro sitio, sí. Y bueno, como digo, la muerte, el paso del tiempo, sobre todo, de hecho tus obras tienen Sí, esos títulos. sí, sí. La herida, ¿no? La herida del tiempo es un libro de poesía que escribí junto con mi editor, Luis Hernández. Y luego saqué un libro ya en solitario, que es de poesía también, que es Del alba al ocaso. Y que de hecho está fragmentado en 40 poemas que hablan de la niñez, la juventud, la madurez y la vejez. Y luego ya pues tengo el de Pesadilla encadenada, que es una novelita corta, que también habla del paso del tiempo, porque es una historia que se va contando en un tren. Pero en un tren que son una historia de historias que reflejan también las etapas de la vida. Y en las estaciones del tiempo también. Recomiendo que le echéis un vistazo. Pesadilla encadenada es un libro cinematográfico. Nos ha hablado del cine y ahora hablaremos de eso porque toda su visión también es muy cinematográfica. Muy cinematográfica de la vida teatro, la vida cine. ¿Crees que el poeta o el escritor, en este caso tú, Sí. tiende a vivir, a amar, a odiar o a crear o digamos eternamente en un estado de soledad necesaria, o al revés, tú rehuyes eso porque aparte necesitas la relación con o no? Hombre, yo en su día sí que me hubiera gustado formar una familia y hacer pues, lo habitual, lo que todo el mundo, ¿no? Pero sí que no se ha dado el caso. Y sí que es cierto que en la soledad de mi cuarto, escribiendo y tal, o simplemente cuando voy paseando y voy pensando en mis cositas, pues encuentro la inspiración. Y de hecho, algunas veces me lo has comentado y tal, el estado en el que te encuentras cuando realmente estás escribiendo y estás diciendo, ostras, esto me gusta cómo está quedando y tal y cual. Pasan horas y ese estado es muy satisfactorio. Algunos autores, ¿no?, dicen que, bueno, sobre todo los antiguos, ¿no?, decían que les inspiraban espíritus ajenos, ¿no?, entidades, y que ellos solamente eran un mero transmisor, ¿no? ¿Qué parte de esa verdad o esa mentira, bueno, dependerá un poco de la experiencia, ¿no?, entra el ego personal, ¿no?, en decir yo soy el autor y el creador como tal, como persona, o simplemente soy un transmisor de esto y por lo tanto me conecto con y llega... ¿Qué piensas? No sé, simplemente pues eres tú, en tu soledad pues te ocurren cositas y lo vas haciendo, pero yo no creo que seas un mero transmisor de alguien o de... No, son tus pensamientos que los vas teniendo ahí y vas... Porque al final piensas... Diego, que en una sociedad como esta, en el camino que estamos llevando, y las redes sociales, yo creo que, como te digo, esto tanto ego, al final lo que es escribir, lo que es contar,
de una forma natural, sin tener que hacer determinados estereotipos o que te Sí. piden las editoriales o el público y Ya. demás. Debería amarse más y admirarse más esa literatura libre, Claro, es que- sin esas condicionantes que se están poniendo ahora. La herida de los besos. Los vientos usurparon los pliegues de la infancia sobre la última morada del tiempo. Aquel que viene con la herida de los besos clavada en el alma, mientras la ausencia de tus noches me vestía, abrigando en el silencio tu añorado cuerpo. Claro, es que debería ser, el autor debería ser realmente libre para ser autor. Muchas veces lo he comentado incluso en el cine también, que se da mucho, el que dices, no, es que para poder tener una subvención, pues tienes que vender una película y esta película tiene que tener determinado género, determinadas postulados y determinadas... Sí. Dice, no, pues vamos a meter a una persona tal. Si eso lo requiere la historia que tú quieres contar realmente, adelante. Pero si en tu historia no está matando al auténtico creador, lo estás matando. Porque estás condicionándolo. Cuando tú estás condicionando un libro, una película o una serie, lo que sea, estás matando la libertad del autor realmente. ¿Tú crees, Diego, que actualmente tal vez más, ¿no? Quizá porque eran otras épocas, pienso, a ver qué opinas tú. Yo pongo, por ejemplo, Goethe con su Penas del joven Werther, ¿no? Werther, que llevaba el chaleco ese amarillo, que Sí. al final fue una moda y tal, y en su momento ciertas historias que han condicionado un poco a la sociedad en ese momento, porque se vivía lo que se vivía, es Sí. igual que la época de la radio, pero actualmente crees que existe, bueno, han habido algunos, digamos, no sé, libros o historias o autores que han tenido más venta que otros, ya sea por el marketing o por lo que sea, ¿no? Pero actualmente crees que existe una auténtica pasión libre, repito, como hemos dicho antes, por parte de los lectores para identificar algo que les atrape y les haga transformar sus vidas en la literatura o no? ¿O va a depender de muchos factores, de la persona en Claro, sí? dependerá de la persona. Sí. ¿Y la tuya? Lo ¿Crees que que la busca. tuya tiene ese efecto? ¿Podría tenerla? Yo no sé si tiene ese efecto o no. Yo lo que necesito es sacar lo que tengo dentro y por eso lo expreso. Ahora, habrá gente que le guste, que eso diga, ostras, pues me gusta, está bien. Habrá gente que dirá, menudo, ostras, me gustaría crear un tipo de libro de esta manera, esta. Y lo haces. Tienes unos pensamientos, unas historias y las sueltas ahí. La inquietud de Diego, estamos con Diego Muñoz, ya sabéis que él es también colaborador en Radio Amigos de la Calle, y su inquietud es tal que ahora mismo también se ha metido a estudiar cine, interpretación, Sí. incluso una de sus pasiones que quiere comprobar, que es cantar. Ah, Sí. ¿Voz tiene? Yo creo que sí. Al final de todo esto, Diego, todo esto es para darle sentido a tu vida, es porque lo necesitas o no necesita una explicación y simplemente... No, yo creo que a lo mejor es porque soy un maldito curioso de mierda. Hombre. Pues tengo curiosidad por todo, Ya. la verdad. Entonces me meto en una cosa, me meto en otra. Igual es simplemente... No hay un objetivo, no hay un fin en ti, no hay como una dirección porque esto te cambie, te transforme o sirva para algo. ¿O sí? No busco un cambio profundo en mí, no. No es cosas que me van llevando y, Sí. ostras, y con las que cuando las estoy haciendo digo, pues igual era este mi camino, porque me encuentro satisfecho, me encuentro a gusto. Porque otra Con lo que cosa, hago. tú escribir, hombre, a ver, otra cosa, cuando nos toca sobrevivir, pues nos tenemos que meter en lo que pillamos, ¿no? Claro. Pero la esencia tuya, la esencia te dice, no, tú tienes que crear, tú tienes que escribir, tienes que, Sí, yo creo que sí, cantar. yo creo que sí, porque la mente siempre la tengo muy activa. De hecho, algunos de los poemas que he escrito, no los he escrito estando sentado ahí delante del ordenador, escribiendo ahí. No, y caminando por la calle.
Entre suspiros, desde el abismo de las sábanas, mis ojos observan las sombras que nos pertenecen, por las paredes deambulando, olvidándose de nuestros cuerpos, para comenzar una noche de pasión ajena a nosotros, buscándose entre suspiros por los rincones, abriéndose camino entre los muros que las guardan. Caminando por la calle se me van ocurriendo las ideas y tengo que plasmarlas. De hecho, antes iba con una libretita pequeña y anotando lo que se me ocurría. Ahora como tenemos los móviles que van para todo, me cojo el blog de notas. Precisamente tengo 1000 notas puestas ya. De eso te iba a preguntar, de la tecnología actual. Ya sabes cómo está la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Que es capaz de imitar hasta cierto punto ahora mismo. De hecho, creo que lo hemos hablado hace mucho tiempo. Pues no sé, habrá 6 o 7 años. 6, 7 años, que nos encontramos en un local haciendo un programa en directo, que se habló en su momento que una inteligencia artificial estuvo a punto de ganar un concurso de novela y se dieron cuenta en su momento. Esto fue hace como 6, 7 años. Sí. ¿Qué piensas? ¿Nos va a quitar el sitio o habrá que hacer dos? Habrá que hacer dos, como hemos comentado muchas veces. Vidas, ¿no? Dos concursos. Un concurso para inteligencias artificiales y otro para humanos, porque si no... Porque no nos humaniza, ¿no? Según tú, la inteligencia artificial. Que la puedes utilizar como herramienta para que te aconseje a lo mejor o para que tú le preguntes ¿qué opinas sobre esto? Y ella te dará una opinión y tú podrás valorar si te gusta o no te gusta o si vas a seguir, pero que te condicione ella. Ya. Para que te diga no, pues escribe, pues quiero una historia que refleje esto y esto. No, eso lo tienes que hacer tú, porque si no matas la creatividad. Dime algo que este Diego actualmente odie mucho. ¿Que odie? Sí, algo que repugnas, algo que no te gusta del mundo, de lo que como tú quieras. La injusticia. La injusticia. Y algo que te apasione aparte de tu literatura. Aparte de mi literatura y tal. El amor. El amor que no lo consigue nunca, pero bueno. Tal vez sea porque este señor que hay aquí es muy romántico, muy servicial. Sí, de bueno, hecho. Servicial, a ver, muy dado a ofrecer lo que la otra persona necesita también, y en ocasiones yo creo que se olvida mucho de él, ¿eh? Esto habría que mirarlo. ¿Y qué es lo que más odias de ti? ¿Qué odio de mí? La pereza. La pereza. Pues ya sabes. Muchas veces yo tengo que hacer, pero hay tiempo para hacerlo. Y no hay tiempo. Bueno, es curioso, odias la pereza y exacto, y tus obras giran alrededor del tiempo. Sí. Pues ya va siendo hora, ¿no? ¿Y qué es lo que más admiras, si puede decirse que admires? ¿O que estás a gusto siendo o teniendo esa característica? Lo que más admiro. Es que, claro, esto es una pregunta para mí difícil. Porque no me gusta juzgarme, ponerme laureles. Bueno, pero creo que es que son los que te miran desde fuera los que tienen que valorar. Sí, aunque yo pienso que también eso es un problema a la hora de validarte a ti mismo, ¿no? Entonces tú tienes una serie de características, yo podría enumerar algunas, aparte de tu creatividad y tu fuga de ideas y tus ganas de hacer cosas, ¿no? Pero tú tienes que ser consciente de las que tienes tú, y creo que hay cosas que validarlas tú no significa que te estés adorando, ¿no? Ya. ¿Cuál es esa que sabes que tienes? Ahí está, que no sé cuál tengo. No te la has preguntado nunca, ¿no? No me lo he preguntado. Aparte de la capacidad de crear. Creo que soy buena persona, pero claro, tampoco es una cosa que dices. Y creo que me daría, por ejemplo, el estar en pareja y tal, creo que sería... que me entregaría mucho. No sé si esas son características. ¿Tiene algo que ver el Diego pasado con el Diego presente en cuanto al tema de la relación, ese amor? ¿O ya no? ¿O sí? ¿O todavía? No, porque, en cuanto a la relación, ahora soy mucho más abierto que antes. Yo era muy introvertido. Luego iba andando por la calle y iba mirando para el suelo. O sea que... La herida de los besos. Los vientos usurparon los pliegues de la infancia sobre la última morada del tiempo. Aquel que viene con la herida de los besos
clavada en el alma, mientras la ausencia de tus noches me vestía, abrigando en el silencio tu añorado cuerpo. En ese aspecto sí que creo que el Diego ha cambiado mucho. Ese Diego cambia mucho. ¿Tú crees que existe un punto en el que los lectores idolatran hasta cierto punto, son admiradores aférrimos de la persona que está escribiendo toda esta historia sin saber exactamente cómo es? Aunque, y ahora te daré otra pregunta, ¿matices de esa persona están en sus propias obras? Yo creo que eso a la gente no le... Habrá, pues como todo, como los que les gustan las revistas del corazón y tal, que querrán el salseo, pero eso es otra historia. Pero que realmente le interesa, a ellos yo creo que lo que les interesa es que tú le cuentes una buena historia con la que entretenerse o estar bien y ya está. La persona que hay detrás yo creo que no les interesa. Estamos llegando al final, ya sabéis que reducimos las entrevistas a 20 y tantos minutos y a mí me gustaría abrir un poco más, ¿no?, el corazón de Diego Muñoz, que estáis observando, que habla desde la naturalidad, desde incluso en ocasiones la necesidad de cierta validación para lanzarse a volar, porque, repito, tiene muchas inquietudes, es una buena persona que se ofrece, doy fe, que siempre está ahí. Para terminar el viaje, imagínate, Diego, que ganas un premio importante. De estos premios que, bueno, que salen en los medios. Ya tienes que poner la imaginación. ¿Vale? Sí, pero imaginemos que ya sabemos cómo están las cosas, que un día hablaremos de esas cosillas, sí, con personas implicadas, pero bueno, que ganas un premio importante, ¿no? Sí. A partir de entonces ya existes para para la sociedad, ¿no?, y para los medios de comunicación. ¿Imaginas cómo puede afectarte eso en tu vida? Desde todas las perspectivas, desde todos los puntos de vista. Emocional, psicológico, ególatra, social, en fin. Yo creo que no me afectaría tanto, porque si de algo que esa sí que podría ser una virtud, como estábamos hablando antes, es de que tengo los pies en el suelo. Sé de dónde he salido y sé quién soy. Entonces, tener los pies en el suelo te hace que luego, si ganas un buen premio, decir, no, tú estabas aquí. Y ahora estás ahí, pero en cualquier momento puedes volver Así que tienes que saber dónde estás, quién te ha ayudado a lo largo de tu trayectoria, la gente que pasa por tu vida y que ha dejado una huella, no tienes que olvidarla, a ninguno. Eso lo tengo muy... Un sueño. Un sueño. Pues lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, cantar. Primero saber si valgo. Sí. Que es una curiosidad que tengo. Yo creo que sí. ¿Tienes algo de lo que arrepentirte? ¿Quién no? ¿Quién no tiene? ¿Cambiarías cosas que has hecho? Sí, yo creo que sí. ¿Las personas de tu entorno te entienden, te comprenden, Pues habrá de todo. Habrá quien sí, habrá quien piense que lo que yo hago es un pasatiempo y punto. ¿Y tú? ¿Lo intentas? ¿Entender? ¿Las entiendes? ¿Se comprende? Sobre todo tu entorno más cercano. Claro, intento comprenderlos a todos. ¿De vez en cuando hablas con tu yo pequeño o te da miedo? No sé cómo hablar con ese yo. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación personal, propia, única, en la que has dicho, yo no voy a seguir escribiendo más, esto no tiene sentido? No, yo siempre... No os ha dado esa sensación de decir, ¿para qué escribo? Sí que es cierto que dices, bueno, si es que no lo voy a poder sacar por problemas de la editorial, que hemos hablado muchas veces y tal, pero aunque sea para mí, aunque sea como refugio, yo voy a seguir escribiendo. Y para terminar, ¿tú crees que te has destruido, reconstruido miles de veces o las veces necesarias para ser el que eres ahora o todavía falta? Yo es que no creo que me haya... ¿O no te ha hecho falta? Yo es que no creo que me haya deconstruido ni construido. Bueno, la vida te va construyendo. Al final, pues, las decisiones que vas tomando son las que te van construyendo, creo yo. Bueno, pues nos gustaría ir más allá. Una última, ¿la literatura sirve para algo?
según tu punto de vista? Es una pregunta un poco categórica, pero Sí. ¿sirve? Sí, Habría que matizar. sí, porque, ¿Y hoy día? Porque al final la literatura, el cine, etcétera, se cuentan historias y el ser humano necesita historias. Ajá. Entonces, al final, puede ser literatura, puede ser cine, puede ser radio, porque en la radio también sabemos que Sí. antiguamente estaban las radionovelas. No me acuerdo de los Porreta y Madre tal. mía, o sea, sí, uf. Entonces, Sí. son historias. Sirve. El ser humano, Hay una parte que el sí ser que humano nació contando historias. Antes no había libro, no había nada, pero estaba el que iba contando las historias de una generación a otra. Iba contando historias. Entonces, creo que sí, siempre hará falta. Pues este es el viaje con Diego Muñoz, poeta, creador, escritor, amante del cine, que ya hablaremos también de sus cortos y de sus obras. Y una última reflexión, no sé si tienes que decirle algo a la gente que lea, que vea cine, que has dicho tú que vivimos de historias y somos historias, pero si quieres algún tipo de reflexión para finalizar, algo que quieras, si quieres enviar algún tipo de mensaje. Bueno, aparte, ahora luego pondremos las redes donde te pueden encontrar. Sí. Tengo un canal de YouTube que se llama Drakeman. Drakeman, Sí, D-R-E... Y. No, Drakeman. Drakeman, sí, Drakeman. D-R, que viene de Dreyer, Exacto. e Ingmar Bergman. Entonces es Drakeman. Drake, que es D-R-E-Y, Sí. y luego Bergman. Muy bien. Bergman. Eso es en YouTube. Eso en YouTube. Vale, que ahí subes cortos tuyos Ahí y demás. subo cortos míos, obras de teatro que he hecho. Y en redes, aparte más, ¿hay algo más en Facebook o...? En Facebook estoy como Diego Muñoz, que ahora estoy subiendo, ya llevo cosa de 2 años y pico, estoy subiendo siempre un poemita, pero con la particularidad de que los hago bien con títulos de películas, o bien con títulos de obras de teatro o de series. Y disculpa, se le ocurra, ¿eh? Es decir, dar un vistazo porque hilvanar, unir el título de la película o de la serie y demás para crear un poema, bueno, que en ese caso son 6, 7, 8 a veces películas, y es complicado, ¿eh? Es complicado. Tienes que currar un poquito, sí. Bien, pues nada, eso, ¿alguna reflexión, algún tipo de último mensaje si te parece o...? No, pues eso, al final lo que decíamos, que la gente tiene que contar historias Y tú eres un contador de historias. Contador de historias. Además, precisamente hoy creo que es el día si no me equivoco, hoy era el día del libro. Hoy, el día que estamos grabando esto, 23. 23 de abril, creo que es el 23. Bueno, saldrá en otro momento, pero en el otro 23. momento, pero bueno, el momento que lo hemos grabado era el día del libro. Pues quedamos así con este mensaje, con este corto viaje con Diego Muñoz, una persona que vive apasionadamente el cine, la radio, también porque comparte con nosotros, de hecho ha tenido sus programas también en su momento, es una persona que necesita compartirlo sobre todo, ¿no? Entonces, seguidle, escuchadle de una forma natural, sin egos y sin lechos, lo habéis visto, que eso es complicado. Parece que cuanto uno venda más ego y más yo y más posturas determinadas, sí, hay legiones de personas que... Al final es valorar tu trabajo, es una cosa. Ahora, pensar que tu trabajo es el no va más, es otra cosa muy distinta. Y ahí es donde entra el ego. Entonces, el ego controlado o el ego descontrolado. Entonces, hay que saber dónde poner los pies. Sí, porque al final, el hecho de que, ya lo hemos comentado en su momento, ¿no? De que no sea, o no, un contactado de literatura para que a través de él se manifiesten las cosas, él va a seguir creando, ¿no? Y por lo tanto, creando desde su naturalidad, que esto es lo importante. Y nosotros, pues desde aquí de Radio Amigos de la Calle también queremos servir un poquito de esto, de charla, ¿no? Queremos también que se abren de otras cosas y vamos a ver si ampliamos un poquito más el espectro. Muchísimas gracias. Nada. Esto es todo, hoy con Diego Muñoz, escritor, poeta, soñador y pronto cantante, ¿no? No lo sé, primero tengo que ver si valgo o no valgo. Venga, nos vendrá aquí y nos interpretará un tema. Gracias a todos, el viaje continúa.